Corporación Centro Histórico de Santa Marta, Corpocentro, creada según Decreto 002 de 1995 y ordenada su liquidación según Decreto 280 de 2004, le fue adjudicada el lote de la antigua terminal de transporte para realizar un proyecto de gran envergadura. Hoy, después de 9 años de vida y 8 en liquidación, finalmente ha sido recuperado en su totalidad para ser entregado al Distrito de Santa Marta, tarea llevada a cabo con la coordinación, control y vigilancia del Ministerio de Hacienda, la Contraloría Distrital, la Procuraduría Provincial y la Personería del Distrito de Santa Marta. Hemos sobrepasado una de las penas que ha golpeado fuertemente las arcas del distrito y somos testigos que la disciplina, la transparencia, la eficiencia y el sentido de pertenencia hacen posible el logro del deber cumplido. Hito 1-1994. El distrito le compra a Isabel Maya de Ceballos el predio denominado Antigua Central de Transporte. Escritura 1532. Notaría Primera de Santa Marta, 1994. Hito 2, 1995. Mediante acuerdo distrital 02295 emanado del Consejo, el distrito cede el predio a Corpocentro. Hito 3, 1997. El derecho de dominio y la posesión se transfiere por parte de Corpocentro. Hito 4, 1999. Terminación de mutuo acuerdo, fiducia mercantil mediante acta. Hito 5, 2000. Fiduciaria Santander S.A. entra en liquidación. Hito 6, 2004. Resiliación de mutuo acuerdo de la permuta mediante escritura pública. La administración del alcalde Carlos Caicedo, a través de la gestión e intervención de Fondo Cuenta, distrito bajo el desarrollo del plan de choque, iniciado el 17 de enero de 2013, fue la única que logró devolverle a Santa Marta su activo más valioso e importante para el desarrollo socioeconómico, político y cultural, proyectado en el Plan Estratégico Santa Marta a 500 años. No siendo su único objetivo la recuperación material, esta administración ha enfocado su gestión a la integridad y la calidad de vida de quienes ocupaban de forma irregular los espacios del Estado. Muchas familias buscaron respaldo por más de 20 años en este lote que llamaban casa. Muchos lloraron, asintieron, se negaron, otros lucharon, pero ahora son ejemplos de paz porque aceptaron y contribuyeron a la recuperación de un gran valor para la ciudad. Por un motivo, la alcaldía, a través del Fondo Cuenta Desarrollo, un programa de compensaciones económicas conforme a la normatividad de la ley para lograr que estos de forma transitoria pudiesen garantizar sus condiciones de vida. Expedición de resoluciones, notificaciones de las resoluciones y cumplimiento de los acuerdos. No existe una mejor prueba del progreso de una civilización que la del progreso de la cooperación. John Stuart Mill. Este ha sido el primer paso hacia la recuperación de una ciudad que no se resiste al cambio. Una ciudad que cree y que hoy da gracias a todos quienes hacen posible la construcción del progreso por la vía de la paz y la cooperación. Esta es la voz de quienes confiaron en su ciudad, quienes dijeron sí y creyeron en una gestión intachable. Esta es la gente positiva que entrega las llaves del progreso. Esta es la primera piedra para la construcción de un proyecto urbano de incalculable beneficio para la ciudad. Hoy pudo haber sido un buen día para empezar, pero ahora es el momento perfecto para comenzar. Pues para mí es una cosa buena, una noticia buena, lo que el señor alcalde está haciendo con la recuperación del lote. Yo lo que quiero es que los proyectos que el señor alcalde tenga sean buenos, sí. Beneficio a la comunidad, al barrio, al sector. El beneficio que trajo la recuperación del terreno de la que recuperó el doctor Caicedo ha sido uno de los mejores después de 14 años, ya que los otros alcaldes no lograron hacerlo. Es la recuperación del terreno que
que fue algo, ¿cómo se llama? Era algo baldío que había ahí. Entonces le damos gracias a él que haya recuperado eso, porque ese terreno era un foco de infecciones y un foco de cueva de rateros, de viciosos, de atracadores. Las anteriores administraciones nunca se preocuparon por llegar a este punto tan elegante, tan perfecto como para ver a Santa Marta más linda. Por parte del doctor Caicedo se ve que está gestionando, que poco a poco por estar llegando a su objetivo, y a Dios gracias le doy que con esta administración fue que se hizo lo que se hizo. El personal de fondo cuenta, esto no hubo presión, no hubo nada, esto fue algo voluntario que todos queríamos y estamos esperando hace rato. Gracias a Dios se dio una administración esta, de resto todo ha salido bien. Bueno, a simple vista se dio cuenta de que fue pacífico, fue una cosa, y además de parte de nosotros voluntarios, y se llevó a cabo mediante las concertaciones que ustedes tenían y de una forma amable, decente, que fue lo más primordial de todo esto. Y nosotros, pues complacidos por lo que ya nos habían dicho, nos habían propuesto unos días anteriores, hemos optado por hacer la desocupación del bien que poseíamos hasta este momento, porque lo creíamos como bien, pero posteriormente pues las cosas se han dado de este modo, pues y hay que aceptarlo así, porque es algo que se llevó dentro de lo legal, y considerando las cuestiones como son, pues nos tocó que desocupar. Esta es la primera piedra para la construcción de un proyecto urbano de incalculable beneficio para la ciudad. Hoy pudo haber sido un buen día para empezar, pero ahora es el momento perfecto para comenzar. Bueno, buenos días para todos, para todas. Bueno, queremos informarle a la ciudad de Santa Marta de manera oficial el resultado de todos estos intensos días de gestión para la recuperación de uno de los bienes públicos más importantes de la ciudad, la antigua terminal de transporte, ubicada en la zona céntrica de la ciudad de Santa Marta. Este predio, ya todos sabíamos, o como habíamos informado, desafortunadamente era un predio que estaba a punto de desaparecer de los bienes públicos del distrito, porque mediante una figura mediante la cual conformaron una sociedad se había vinculado el predio a la ejecución o al desarrollo de un proyecto inmobiliario que nunca se ejecutó, y que finalmente entonces ese predio que pasa a una sociedad denominada La Ermita, y luego a la fiducia Santander o fiduciaria Santander, para que precisamente ejecutara ese objeto del desarrollo del proyecto inmobiliario, proyecto que nunca se dio. Pretendían, no obstante eso, mantener el registro del predio
a su nombre, que es lo mismo que despojar al distrito de ese predio. Bueno, identificado este problema, en tanto que es un bien del distrito que pasó a Corpo Centro siendo una entidad en proceso de liquidación, correspondió entonces a la administración distrital, en el enfoque que tenemos de recuperar los bienes públicos a través de Fondo Cuenta Distrital, darnos a la tarea de ver cómo se recuperaban. Lo que no era sencillo, porque desafortunadamente por cuenta de los títulos o escrituras que se dirimían por parte de la fiducia, la Oficina de Registros de Instrumentos Públicos no accedía a la solicitud del distrito de registrar el predio como corresponde, como un predio de nuestra propiedad, de propiedad finalmente de todos los samarios en cabeza del ente distrital. Entonces hicimos las siguientes acciones. Por una parte, informar de este hecho a la Contraloría Distrital, a los órganos de control del distrito a través de la gerencia del gerente de Fondo Cuenta Distrital, quien en ese punto procedió diligentemente a solicitar mediante ese informe pues un acompañamiento. La Contraloría entonces elaboró un control de advertencia que fue muy importante para que este proceso avanzara satisfactoriamente, de manera que aquí en este punto debemos hacer el reconocimiento al Contralor Distrital por su acompañamiento en esta tarea que ha sido tan decisiva. Por otro lado, notificamos oficialmente al superintendente de notariado y registro, ¿cierto? El doctor Uribe. Esa notificación mediante escrito y por vía telefónica condujo también a que enviaran una delegación que acompañara en este caso, asumiera el caso. Y bueno, producto de esa presencia del delegado de notariado y registro, gracias a la gestión que se desarrolló por parte de la gerencia, gracias al acompañamiento de la Contraloría Distrital, que actuó también ahí muy verticalmente, señalando pues las implicaciones que tendría para todos los actores involucrados en el evento de consolidarse ese propósito de despojar al distrito de este bien público, y por supuesto con la decisión que hemos tenido nosotros en este gobierno de recuperar bienes públicos distritales, como en su momento lo hicimos con el Teatro Santa Marta, como lo estamos ya hoy notificando aquí en relación a este predio tan importante de la ciudad, y como en próximos días también haremos un anuncio sobre otro bien público muy importante para todos los amados. De manera pues que ya con la fiducia se cerraron los folios desenglobados, se liquidó el encargo fiduciario, se reconoce a Corpo Centro como dueño material y legal del inmueble, se liquida el contrato fiduciario y se transfiere el predio a Corpo Centro. Ya en consecuencia, entonces, Instrumentos Públicos expide el certificado de registro de instrumentos públicos, que como todos ustedes pueden mirar acá, mediante la anotación número 24 de 14/8/2013, mediante radicación 2013-080-67514, escritura 994 del 14/8/2013 en la notaría cuarta. Se especifica que el modo de adquisición fue la restitución en fiducia mercantil
en que las personas intervenientes son la fiducia Santander a Corpo Centro, Centro Histórico de Santa Marta, en Fiducia. De manera que ya con esto logramos tener el acto legal que nos da posesión, no solamente material, sino jurídica, de ese predio que afortunadamente se recupera. Hay que además destacar que en este proceso se fueron adelantando también otro desaneamiento sobre el lote mismo. Allí habían cerca de 19 ocupantes, aunque aún permanecen 4 ocupantes, 15 ocupantes salieron de manera pacífica, de manera voluntaria, de manera concertada, como es nuestro propósito en estas acciones de restitución de bienes de uso público, que los procesos sean pacíficos, sean carentes de un conflicto que desgaste jurídica o anímicamente a las personas o a las partes intervinientes. Y eso esperamos que se pueda desarrollar también en otros ámbitos en los que estamos trabajando, precisamente por la recuperación de bienes públicos. Estas personas, pues se concertó con ellos una compensación económica por el tiempo de permanencia en el predio y desalojaron el predio. Esperamos que los otros 4 ocupantes también lo hagan de forma voluntaria y concertada, porque pues el distrito ya tiene todas las condiciones para concluir esta etapa con ellos en ese ámbito, por la vía concertada. Lo que quiere decir es que esperamos que el proceso se desarrolle pronto, porque sobre el lote, por supuesto que hay el propósito de desarrollar algunos proyectos que obviamente estamos examinando la naturaleza de los mismos, esperando que pongan en valor estos proyectos precisamente el inmueble que tenemos, un inmueble que tiene un valor importante, que puede estar oscilando según avalúos preliminares como cerca de 9.000 a 10.000 millones de pesos, y que precisamente por esa importancia que el lote tiene, el proyecto que desarrollemos allí, la construcción de una nueva centralidad en esa zona de la ciudad, debe avanzarse pronto. Entonces, por eso tenemos que terminar de culminar esta etapa. Alcalde, disculpe que lo interrumpa. Las personas que permanecen ahí en ese lote de la central de transporte están en calidad de invasores, están en calidad de arrendatarios. ¿Cuál es su condición? Y la otra, ¿cuánto le significó al distrito recuperar este predio en inversión económica, si la hubo? Pues? ¿Y por qué no han salido? ¿Por qué no han salido los 4 que están? Bueno, los 4 que están, básicamente, a diferencia de las personas que voluntariamente lo hicieron, esgrimieron una argumentación que, pues, en su momento podría tener alguna vocación, por lo menos, no digamos de prosperidad, pero cuando sí, de esgrimirse. Y era que el distrito, aunque era realmente el propietario, no tenía el derecho reconocido. Y por vía de esa argumentación, pues cualquier acción de restitución no iba a tener vocación de prosperidad, iba a ser inocua, porque no teníamos, digámosle, el título. Pero aquí está. De manera que con eso esperaríamos que que fue la argumentación que en principio seguramente los ciudadanos que allí estaban tuvieron alguna asesoría jurídica, pues ya deberán así entender que lo que necesitamos es precisamente que podamos avanzar para concluir esta recuperación de este predio. No es tarea sencilla, porque aquí, la verdad, por distintas vías, una serie de particulares, se han ubicado al interior de al interior de colegios, se han ubicado
bueno, todos sabemos, en zonas de uso público, rondas hidráulicas, calles de la ciudad, zonas deportivas, ¿sí? Y en este caso, pues en este predio 19 ocupantes. Ha sido como el común que en la mayoría de los predios del distrito se vayan ubicando ocupantes. ¿Y por qué fue así? Nosotros nos parece que ahí faltó en su momento pues ejercer la buena guarda de esos bienes de autoridad, ¿cierto? De pensar con un criterio de ciudad en la conservación de estos bienes de uso público. Así pues que aquí simplemente el cordial mensaje a las personas que están allí es que estamos en toda la disposición, precisamente a través del doctor Agudelo, del gerente de Fondo Cuenta, sentarse con ellos. Inmediatamente termine esta rueda de prensa para avanzar en la concertación y podamos entonces ir a la nueva fase que es determinar el proyecto de inversión que se va a desarrollar allí, ahora liderado por el distrito, obviamente pues utilizando algunas de las figuras que la ley dispone para que se puedan desarrollar este tipo de iniciativas. Pero bueno, lo importante es que ya está este predio recuperado y que se demuestra que sí es posible recuperar lo público, sí es posible hacerlo cuando hay decisión política, administrativa, gubernamental de hacerlo, que la ha habido, cuando no nos entramos en miramientos de nada distinto que el bien común, el beneficio mediante nuestras acciones a la mayoría ciudadana, cuando hay funcionarios decididos al frente de las dependencias ejecutando las instrucciones de, en este caso, la primera autoridad del distrito, el alcalde, cuando hay un funcionario, un secretario, un gerente, como en este caso el gerente de Fondo Cuenta, el doctor Agudelo, porque se requiere también de decisión, de constancia, cuando hay un equipo de trabajo que así lo hace, cuando se trabaja en equipo con los organismos del Estado que pueden intervenir y que tienen además, sin duda alguna, también la misma decisión que nosotros, como la Contraloría Distrital en cabeza del doctor Horacio Escobar, cuando tenemos que recurrir a instancias nacionales y afortunadamente se nos abren las puertas para que estas instancias nacionales actúen también con todo el carácter y pongan sus recursos y los que son recursos del Estado al servicio de la lucha frontal por la defensa de los bienes públicos, para enfrentar la dilución de los mismos, la disolución de los mismos, o lo que es peor a veces, la apropiación, la expoliación, la corrupción, ¿no? Que han sido como males de marca mayor en nuestro territorio, que han ido dejando al Estado distrital, a la alcaldía distrital, en una condición de debilidad en el pasado. Y precisamente por eso nosotros, conscientes que la única manera de generar desarrollo en el territorio, en un territorio con tantos desequilibrios, es tener un Estado fuerte que recupera sus bienes públicos, que con esos bienes públicos, desarrollando diversos proyectos, los pone al servicio de la inversión social. De eso es que se trata, y vamos a seguir en esa tarea de darle robustez a la ciudad de Santa Marta por vía de hacer crecer su capacidad, y en este caso en la recuperación de estos que son sus bienes más preciados, y que no es cualquier cosa. Este es un predio histórico de Santa Marta, el antiguo terminal de transporte. Alcalde, disculpe, usted ya recuperó ese lote. ¿Cómo se va a reflejar allí la bandera que usted ha venido inaugurando de Equidad para Todos? Bueno, pero fíjate que ya se empezó a reflejar, porque
precisamente para recuperar el predio se apeló al concepto de equidad, se concertó con las personas, unas partes salieron. El concepto de equidad es el que nos mueve precisamente a nosotros a recuperar este bien que pasa a manos particulares cuando es un bien colectivo, ¿sí?, sin que se haya cumplido ningún objeto que haya beneficiado al distrito. Por tanto se tiene que rescindir, tiene que ir a manos públicas nuevamente, y este bien ahora, entonces, ¿para qué se debe utilizar? Hombre, miren, hay varios proyectos que hemos considerado allí. Se ha hablado de muchas cosas. Por ejemplo, construir allí una nueva centralidad administrativa de la ciudad de Santa Marta. Santa Marta no tiene una sede de su alcaldía, ni de los organismos de control y la corporación distrital. Entonces bien se podría pensar en una centralidad de esa naturaleza, que lo que hace en mediano y largo plazo es disminuir los pagos de arriendo que tiene que incluir el distrito, el mantenimiento de edificaciones en un estado deteriorado, que estas edificaciones se pueden incorporar, por ejemplo, para la actividad cultural que le da fortaleza, genera equidad, precisamente le da fortaleza a la ciudad en su condición de distrito turístico, cultural e histórico. Hay una serie de bienes que bien podrían usarse hoy en precarias condiciones y entrar en un proceso de restauración de los mismos, y dándole también condiciones de dignidad a los funcionarios distritales, y por el otro lado mejorar el servicio a los usuarios. Esa es una alternativa que se ha pensado paralelamente ahí por el tamaño del lote. Para poder apalancar un proyecto de esa naturaleza, bien podría pensarse en un tipo de alianza que permita el desarrollo de un proyecto inmobiliario o de carácter comercial allí que apalanque este tipo de inversión. Ese es un proyecto, por ejemplo, que se ha considerado. Otro proyecto que se ha considerado es combinar en el uso del lote espacio público, tipo parque o algún proyecto de esa naturaleza, con la reubicación de parte de los vendedores del centro, porque eso es parte de lo que se ha hablado. Sin embargo, un proyecto de esa naturaleza comporta, cada uno de estos proyectos hay que examinarlos muy bien, comporta dificultades, como por ejemplo, al desplazar a un grupo de vendedores hacia allá, si el tráfico no se desplaza también, pues lo que vamos a tener al poco tiempo son locales abandonados, porque pues no hubo el flujo de compradores. Entonces, también hay que pensar en el valor estratégico que tiene el predio, que otra alternativa podría ser una venta parcial del mismo, que habría que considerar para, con esa venta, poder apalancar otros proyectos que demanda el distrito. Por ejemplo, bien se ha hablado de comprar inmuebles en el centro histórico para poder reubicar los vendedores, porque pues tenemos un número de vendedores que no caben en los módulos que estamos empezando a presentar. Fíjense que sobre esto estamos barajando varias hipótesis. Sobre cada uno de los proyectos que ya estamos mencionando, estamos armando unos perfiles de proyecto, digámoslo así, siempre teniendo en consideración lo siguiente: el valor del lote y la ubicación estratégica demandan precisamente de un proyecto que atiende esa característica, el valor importante y la ubicación estratégica, ¿sí? Porque es una zona de expansión de la ciudad en términos inmobiliarios, y allí podría el distrito precisamente obtener unos recursos significativos, bien que se reinvierten en la misma construcción de proyectos como los ya mencionados, o bien que se redirigen a otros focos de inversión que necesita adelantar la ciudad, que creo que deben ser como los que ya hemos mencionado. Sin lugar a dudas, aquí esto no termina, por el contrario empieza, porque no podríamos haber empezado a hacer cálculos como la lechera de lo que podríamos haber hecho con el lote sin haber llevado satisfactoriamente el cántaro de leche al mercado, sin que antes se rompiera. Y como en este caso lo que estaba pasando era que precisamente no teníamos absolutamente nada, ¿cierto? Entonces es cuando vamos a poder empezar a hacer cálculos de qué podemos hacer con nuestro
nuestra antigua terminal de transporte. Y bueno, creo que la ciudad de esta forma se le entrega hoy una buena noticia y la demostración de que si trabajamos juntos por la ciudad es posible avanzar. Si todos trabajamos por la ciudad, si todos pensamos en un criterio de justicia, de equidad, en el bien común, podemos avanzar de manera que yo... Alcalde, perdone, el tema de las mafias en la ciudad, que han manejado históricamente esto. 20 años se ha demorado este proceso. Y durante todo este tiempo hemos conocido que la única forma de poder sostener esas propiedades del distrito y no devolvérselas a su dueño como usted lo ha logrado con la ayuda del señor Contralor y con las autoridades también. ¿Qué le tocó enfrentar a usted? ¿Es cierto que existen estas mafias aquí en el distrito de Santa Marta? ¿Les tocó a usted enfrentar ese cartel mafioso de adueñarse de lo que no les pertenece y amamantarse como lo han hecho durante estos 20 años? Bueno, mira, precisamente el modelo mafioso tiene una serie de códigos de comportamiento en el que la clave es que todos los actores que hacen parte de ese tipo de estructuras estén coludidos, estén de acuerdo, precisamente para desarrollar alguna actividad ilícita. Aquí lo que es afortunado decir es que el alcalde con esta decisión pudo contar con un funcionario que también tenía la decisión, que la ejecutó, con un contralor que está en esa decisión. O sea que más que hacerle apologética a las estructuras mafiosas, ¿cierto?, o a algún tipo de estructura oscura que se conformó para mantener por fuera de la masa de bienes del distrito este predio, se encontraron fue con un grupo de funcionarios que precisamente se unen bajo un propósito: devolverle a la sociedad lo que es público, ¿cierto? Y yo creo que esto es lo más importante. Así es como se van desmontando ese tipo de estructuras, porque pues todos sabemos que la naturaleza de ese tipo de organizaciones es que tienen miembros en distintas ramas del poder, de la sociedad, y usted encuentra que nada se puede mover porque de una u otra manera tienen acuerdos que la gente no conoce pero que existen. ¿Aún en instrumentos públicos también? Yo lo único que debo decir es que conté con el acompañamiento de la Superintendencia de Notariado y Registro, llamando al señor superintendente, y nos acompañó, envió los funcionarios. Debo decir que conté con el acompañamiento del Contralor Distrital y con el trabajo constante y permanente, sin bajar la guardia, de la gerencia de Fondo Cuenta y el equipo. Eso es lo que yo en positivo quiero dejar sentado. Creo que es lo importante. ¿Cómo vamos desmontando cualquier estilo, cualquier modelo que preexistió con este tipo de prácticas? ¿Cómo podemos recuperar el resto de bienes? Y aquí se marca un ejemplo. Cuando a nadie le importan los bienes de la ciudad porque creen que al final hay una especie de derecho natural de algunos pocos de apropiarse de lo que es colectivo, pues eso pasa. Pero cuando hay al frente del Estado personas que precisamente llegan con el enfoque, como estamos nosotros trabajando aquí, que los bienes públicos son para el disfrute colectivo. Ahora sobre este lote nosotros no podemos entonces manejar una información oscura de qué es lo que vamos a hacer de aquí para adelante. Aquí lo que tenemos que contarle a la gente, bueno, y esto va a terminar de esta manera, y así sucesivamente en cada uno de los bienes. Es que aquí pasó con el mercado algo muy parecido, por ejemplo, también, ¿sí? Entonces se armaron unas sociedades con unas estructuras jurídicas en las que finalmente siempre pierde la entidad territorial. Al final los ciudadanos no ganan nada, ¿sí? Porque pues en el mercado tenemos un ejemplo muy visible que tampoco ganamos nada. Se vuelven no solamente un foco de desorden, de inseguridad, sino testimonios perennes, pareciera ser, de la corrupción, ¿cierto? Del desgobierno, de la desidia. Mira que, ¿cómo? Sí, entonces hechos como esos
son los que nos tienen que seguir animando a seguir trabajando juntos. Lo que tenemos aquí en Santa Marta es todavía muchos escenarios donde trabajar unidos precisamente. En ese proceso de investigación que adelantaron ustedes con la Contraloría de diferentes entidades, con el personal especializado, ¿se determinó qué fue lo que pasó con esa estructura histórica que estaba ahí, que de casi 100 años, de la compañía Ruta de Sevilla, que nadie sabe qué pasó? Bueno, mire, eso es uno de los temas que estaba ahorita compartiendo con el señor Contralor, porque todos vemos en la foto de Google que aparece la estructura, pero cuando vamos allá la estructura no está. Entonces, aquí en Santa Marta ha pasado un poco así como lo del disco de la custodia de Vadillo, ¿sí? Y aquí hay que averiguar qué fue lo que pasó, quienes tenían la responsabilidad de custodiar, si fuera una estructura vetusta, pero finalmente pues eso es un bien público, ¿cierto? Y hay que darle de baja para poderla desmontar. Si encontramos un acta que indique que le dieron de baja y lo vendieron por chatarra porque, digamos, le amenazaba ruina, ¿sí? Y podía caer sobre las personas, o en ese tiempo los vehículos que se estaban parqueando ahí al interior, pues habrá de hacerse, o vamos a indagarlo. Pero lo cierto es que esa estructura, pues no se sabe qué pasó con él. Caso parecido al avión del Mori. El avión dicen que tomó vuelo una noche. Quería preguntarle cuánto invirtió el distrito, si hubo una inversión en la recuperación de este. Bueno, sí. Mire, hay que decir que había. Eso estamos hablando de una hectárea punto 4, ¿qué? O sea, tenemos 1,5 hectáreas prácticamente. Sí, vamos a ver 1,5 hectáreas. No, son unos 14.000 metros cuadrados. Pero ahí se está terminando el trabajo de medición. Bueno, 14.000 metros cuadrados aproximadamente. Mire, sobre los predios que hay ahí se hizo una concertación con los ocupantes, después de hacer una avalúo, hacer un cálculo por tiempos de permanencia. Allí hubo una media en la que el arreglo económico con los ocupantes fue del orden de los 15 millones de pesos. Entonces, 15 millones de pesos por cada uno de los ocupantes. Que entre otras cosas, hay que indicar que esa fue como la media en la que tasaron jueces de la República los procesos de restitución de espacio público en el centro histórico de la ciudad, cuando se empezaron las intervenciones hace ya algunos años, que inclusive a nosotros nos ha correspondido pagar varias de esas órdenes de los jueces de la República sobre los que eran medidores en el centro, y que, bueno, fíjense ustedes, es la lucha que tenemos porque luego de haberles pagado, pues no vuelvan otra vez a la ocupación del espacio público. Aquí se utilizó, pues, digámosle, la variable de la concertación, de la negociación, de calcular el tiempo de permanencia en el inmueble del área que estaban ocupando, y esta serie de criterios para poder tasar más o menos un valor, de manera que 15 por 15 aproximadamente vendrían dando cerca de casi 300 millones. Bueno, ahí hay unas variaciones, casi 300 millones de pesos. Esperamos que estos 4 ocupantes más o menos cuesten en promedio lo mismo, y ya con eso hacer el ejercicio de saneamiento. ¿Hay algún tiempo determinado para que estas 4 ocupantes desalojen el terreno? Bueno, el tiempo que da la sensatez de la concertación, pero pues nosotros necesitamos avanzar en un ritmo para concluir el proceso de recuperación, ¿no? Entonces, confiamos que en estos próximos 20 días se pueda dar con satisfacción la concertación con ellos. Alcalde, aquí lo importante de su voz o petición de recuperar un predio como este es tener un equipo, por ejemplo, en cabeza de Jorge Agudelo, que es su secretario, su gerente de ahí, y tener el apoyo de la Contraloría y de toda la gente, porque sin ellos tampoco se hubiera podido lograr este objetivo. Sí, lo hemos destacado, lo hemos resaltado, hemos dicho que precisamente
la mejor manera, como preguntó ahorita el señor periodista, en relación a lo que él denominó mafias o grupos que de alguna manera se apropiaron de lo público acá, es que actuemos en derecho, ¿sí?, de forma coordinada, con decisión, con mucho carácter, todas las entidades del Estado que tenemos que estar involucrados. Porque por una entidad que no opere, que no accione, que no facilite las cosas, como la verdad hay que decirlo, lastimosamente se fue el periodista, aquí a nivel local, la Oficina de Instrumentos Públicos en su momento, pues este proceso hubiese sido un proceso fallido. Por eso tocó apelar a la Superintendencia de Notariado de Registro. O sea, esto también hay que ser claro. Si una entidad, una que fuese, a pesar de que nos involucramos 4 o 5, no facilita las cosas, difícil es, entonces luego nos hubiésemos ido a una serie de pleitos, ¿cierto?, desgastantes en el tiempo, en los que vamos a implicar también tener que pagarle cualquier cantidad de dinero a los abogados, y al final se diluye en el imaginario colectivo que ese predio es un predio que vale la pena recuperar, y al final la gente termina por decir, es mejor que se pierda si tanto nos estamos gastando en los impuestos pagando abogados, impuestos interminables. Así fue. Sí. Frente a eso que ustedes están planteando, ahorita la pregunta inicial que formulé tenía por objeto de establecer en qué condición estaban esas personas allí, o están hoy. Ellos tenían algún contrato de alquiler con el distrito, con algún particular, o sea, ellos por qué estaban allí, por qué, o sea, había algún contrato, algún convenio, no, mira, Javier, pagaban o no. Digámosle aquí, ahorita lo mencionamos, es muy común, el otro día había un caso que estábamos examinando, ahora que estamos trabajando el proyecto de la red de parques, y el tema de la villa deportiva y la recuperación de la misma. Ustedes saben que en cada escenario deportivo vive una familia. En el propio polideportivo, pues hay familias que están viviendo. En los colegios de la ciudad hay familias que tal vez un día llegaron a cuidar. El señor seguro conoció a alguien, se enamoró de esa persona y decidió sacarla a vivir en el propio colegio. Una persona parece ser que entró a un camerino y ahí decidió quedarse. En el camerino de la cancha de la Ciudadela vive otra familia. Y aunque pueda parecer jocoso, esa es la realidad. La verdad es que cada quien, aquí no sé si sería que algún día algunas personas llegaron a tomar el bus allá, se quedaron un día o 2 y decidieron quedarse a vivir ahí. Porque eso es como... Porque esto es así, y luego cada uno decidió que no solo se queda a vivir, sino que monta un negocio, y a los ojos de todas las autoridades ocurren estos hechos y no hacemos nada. Bien sabemos que es difícil controlar la ocupación del espacio público, porque en Santa Marta ese ha sido un mal de marca mayor. La cultura nuestra es, este espacio está libre, yo lo ocupo, y lo que tenemos que tratar de hacer aquí es generar una conciencia colectiva, que es necesario recuperar esos bienes de uso público para el disfrute colectivo, que no puede ser que sigan en ese grado de deterioro y al final no le sirvan a la sociedad. Entonces, pero esto es un ciclo en el que, miren, si hay voluntad de quienes están ocupando, seguramente vamos a poder transitar en un proceso de concertación que desalojen los colegios, que desalojen los escenarios deportivos, ¿sí? Eso seguramente esperamos no cueste unas mayores sumas de dinero, pero seguramente las personas harán algún tipo de reclamación, tendrán algún tipo de pretensión. Y miren en el gasto en que incurre el Estado, porque en su momento no se evitó que eso ocurriera. Entonces, es parte de un trabajo, pero lo importante es que en caso de este lote, pues estamos avanzando positivamente. Esperamos que podamos resolver el caso de las 4 familias. ¿De qué manera su entidad hizo seguimiento o acompañamiento a ese proceso al distrito en la recuperación de este lote? Bueno, la verdad hoy tengo una inmensa felicidad de que se esté culminando este proceso en el que tuvimos una fuerte participación
desde el inicio, no solamente por la problemática del lote, sino desde lo que yo dije en un inicio al acompañar o trabajar paralelamente con el proceso del Fondo Cuenta, en un proceso que consideré un cáncer para Santa Marta, como era el caso de las 16 entidades de liquidación que desde hace muchos años vienen desangrando el patrimonio del distrito. Paralelamente a ese proceso, hemos estado trabajando para inmediatamente que vamos liquidando las entidades, vamos haciendo el trámite para aperturar los respectivos procesos de responsabilidad fiscal frente a las personas que deberán asumir las responsabilidades frente a estos daños que se han generado a través de los procesos de liquidación. Uno de esos procesos, pues digamos que fue el del lote del Fondo Cuenta, en el que estuvimos precisamente ahí trabajando cuando nos damos cuenta de que era un lote de propiedad del distrito de Santa Marta, pero en cabeza de un particular, pusimos el grito en el cielo, por supuesto. Hicimos el análisis jurídico, nos puso en conocimiento el gerente del Fondo Cuentas de manera oficial sobre el tema y comenzamos a abordar enseguida la investigación, por lo que hicimos una función de advertencia para todos los actores del proceso, al señor alcalde, al gerente del Fondo Cuentas, al de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos y a la fiducia, que eran los 4 actores principales del tema. Para hacer claridad un poquito a la pregunta que hacía el compañero Charles, resulta que la peligrosidad de estar en cabeza de un particular, este predio, digamos, se daba en 2 escenarios. Uno, en el escenario de que la fiducia como particular podía vender el lote, un lote que vale alrededor de 10.000 millones de pesos según la primera apreciación que hemos tenido, y se acabó. Entonces yo decía, bueno, cuando estén en las Bahamas, no digo que eso iba a ocurrir, pero era una posibilidad jurídica. Y de hecho lo dije frente a los actores en una reunión que tuvimos. Digo, no, pero es que nosotros no íbamos a ejecutar eso. No, es que no estoy diciendo, estoy hablando que esa es una posibilidad real, ¿cierto? De que se hubiese podido vender y el distrito defalcado, ¿cierto? Entonces ese era uno de los escenarios. El otro escenario es que los bienes de uso público son imprescriptibles. O sea, nadie puede vivir 100 años en una propiedad y puede pretender una propiedad sobre él, ¿cierto? Distinto a cuando los bienes son de unos particulares. Cuando el bien es de un particular, el nuevo Código Civil dice, bueno, el proceso de prescripción, usted puede pretender esa propiedad y el juez, si se cumplen los requisitos de la ley, le adjudica ese bien. Que es el segundo riesgo al que estábamos nosotros abocando. Como era un bien que era del distrito, pero jurídicamente estaba en cabeza de un particular, por supuesto procedía a la prescripción. Y las personas que estaban ahí, con posesión de hace muchísimos años, podían pretender un proceso de prescripción y por supuesto ganarlo, porque ese era el otro riesgo que existía. Entonces, en el escenario en que estuvimos moviéndonos, la posición de la Contraloría Distrital, que siempre va en la búsqueda del beneficio común, pasamos la función de advertencia, pero no solamente pasamos la función de advertencia, que además generó un movimiento total en todos los actores, porque así lo requerí dentro de la actividad de la función de advertencia, establecí unos términos para que se me comunicara qué actividades se habían realizado por la defensa de ese patrimonio público. Estando en las reuniones con las que tuve con el gerente y varios de los actores del tema, una de mis posiciones centrales fue decirles, había un enredo jurídico, unas posiciones jurídicas por parte de la fiducia, otras por parte del Fondo Cuenta del distrito. La oficina de registro también tenía su propia concepción jurídica, pero todas esas concepciones jurídicas lo que hacían eran una telaraña jurídica que impedían llegar a una conclusión, llegar a una solución. La posición del Contralor es decirle a todos, le dije, a mí no me interesan los enredos jurídicos, ni las telarañas jurídicas, ni las posiciones jurídicas, ni los enfrentamientos jurídicos. Lo único que queremos, yo como Contralor, mi obligación es defender el patrimonio del distrito de Santa Marta, y frente a eso yo lo que necesito es una solución. ¿Cómo lo van a solucionar? Ese es el escenario en el que usted tiene que moverse desde sus concepciones jurídicas, precisamente porque es acatando las normas jurídicas como debemos darle solución. Y haciendo claridad que si se materializaba el daño patrimonial que ya estaba anunciado en esa función de advertencia,
cada uno sería responsable dentro de los procesos de responsabilidad penal, fiscal y disciplinario que se desprendiesen del proceso. Eso, por supuesto, movió a los actores del conflicto y en las reuniones tuvimos, gracias a Dios, como resultado de este ejercicio, y como decía el señor alcalde, las posiciones verticales para defender lo público, para defender el patrimonio de la ciudadanía samaria. Eso fue lo que hicimos y el resultado hoy lo vemos materializado en este documento en que con gran felicidad anunciamos que hemos retomado uno de los más grandes bienes del distrito, que está evaluado pues, en más de 10.000 millones de pesos según el conocimiento que tenemos, y que hoy nos llena de satisfacción poder compartir esta noticia con todos los ciudadanos de Santa Marta. ¿Contralor no alcanzó a ver daños patrimoniales en este video? Todas las actividades que estamos desarrollando, les decía, tenemos 16 entidades en liquidación. Cada una de estas entidades, en la medida en que se va liquidando, se van aperturando los procesos de responsabilidad fiscal. Independientemente de la función de advertencia que ya se colocó para darle dinamismo al proceso, hay unos procesos de investigación aperturados que ya van a determinar las responsabilidades de estas personas que en épocas anteriores fueron omisivas frente al cumplimiento de su deber en el Estado como tal, ¿cierto? Y que promovieron o propiciaron que hoy estuviéramos nosotros frente a un daño patrimonial incluso, ante esa posibilidad, pero eso lo determinará cada una de las investigaciones que ya estamos desarrollando. En ese campo está, por supuesto, la, entre comillas, pérdida milagrosa de la estructura de la de Sevilla, ¿verdad? Por supuesto, estará vinculado todos los temas que tienen que ver con el